Abra su Biblia, le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5. Si no traen Biblia, algunos que estén a su lado, por ahí compártales. Es muy importante que todos lean las Escrituras y verifiquen que estamos hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante, dile que está a tu lado, es tu responsabilidad que veas que la palabra que te van a hablar sea palabra de Dios. Es tu responsabilidad. En esto te lleva a la salvación. Amén. Efesios 5:15. Vamos a leer. Vamos a orar. Dile que está a tu lado. Hay que humillarse delante del Señor, porque Él al orgulloso, al altivo lo ve de lejos. Efesios 5:15. Dice así nuestro Dios: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Inclina tu rostro, abre tu boca, pero sobre todo tu corazón delante del Señor. Él nos conoce, Él nos creó, Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, nada te está oculto, Padre. Todo está desnudo y descubierto ante aquel que hemos de dar cuentas. Padre, aquí estamos, mi Señor, reconociendo tu grandeza, Señor, tu señorío, tu poderío, porque tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador, el Todopoderoso. Nosotros somos vasos de barro, Señor. Nosotros somos viles pecadores redimidos por la sangre de Cristo, Señor. Sin ti nada seríamos, Padre, sin ti nada podríamos hacer. Si hoy, Padre, podemos llamarnos hijos de Dios, si hoy podemos andar en tus caminos, es por tu misericordia, es por nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias porque nos permites un día más estar en tu presencia, Padre, y ser expuestos al poder de tu palabra. Te rogamos, mi Señor, te suplicamos que hables a nuestros corazones, mi Señor, que siembres tu buena semilla para que podamos llevar fruto para vida eterna. Te pedimos, Padre, por aquellos que han estado endureciendo su corazón, que no han querido arrepentirse, Señor, que no han querido venir al señorío de Cristo. Te pedimos misericordia por ellos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué estamos viendo, hermano, para los que vienen por primera vez? ¿Qué estamos viendo? Estábamos viendo que hay que estar velando. ¿Hay que estar qué? Velando. ¿Qué es velar? Tengo que estar vigilando. ¿Por qué tengo que estar vigilando? ¿Por qué tengo que estar despierto? Porque Cristo viene. Y Cristo viene a juzgar a vivos y a muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, son gente que se está preparando. A ver, ¿qué es un verdadero creyente? Es alguien que se está preparando porque sabe que Cristo viene. Y está escrito que muchos en aquel día se van a apartar avergonzados. ¿Qué va a pasar con aquella gente que no está preparada? Se va a apartar avergonzada. No va a entrar al reino eterno de Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Se está ¿qué? Preparando. Y dentro de este tema estamos viendo que un verdadero creyente no debe de ser un necio. Debe de ser alguien que entendido de cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en la mañana estaba escuchando el 1440. ¿Cuántos saben que ahí la mayoría son apóstatas? La mayoría de los pastores que están ahí son apóstatas. Es raro el que realmente predica la sana doctrina. Hoy estaba escuchando un pastor, no sé si lo ha escuchado usted, que es el que hace cada año un evento de oración donde se reúnen miles de personas. Ahorita se me olvidó el lugar en esta, apenas lo construyeron, la Arena de México. ¿Sí la ha escuchado? Bueno, este pastor hace una reunión cada año de orar por México. Y se le ocurrió invitar a un judío. Y este judío fue al programa de la radio. Y a mí me sorprendió que este pastor, que supuestamente conoce la palabra de Dios, invitó a esta persona. Esta persona se atrevió a decirle ahí en la radio a los cristianos que para que mi oración llegue a Dios tengo que ir al muro de los lamentos, al muro de Jerusalén. Que porque ese es el contacto para poder orar con Dios. Estando ahí el pastor, hermano, y gente que supuestamente son cristianos, nadie le pudo decir nada.
O sea, todos estaban bien contentos de que tenían ya un judío, una gente que es del pueblo de Dios. Y yo decía, ¿qué tontería está diciendo este hombre? ¿Cuántos saben cómo mi oración llega a Dios? ¿Por medio del muro de Jerusalén? ¿Por medio de quién llega mi oración al Señor? De Cristo, hermano. ¿Por medio de quién? De Cristo. Él es el camino al Padre. Todo creyente tiene acceso a Dios por medio de quién? De Cristo. Por la sangre de Cristo yo puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí se da cuenta de la ignorancia que hay en el pueblo de Dios? ¿Sí me está entendiendo por qué es necesario que yo conozca la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hoy vamos a ver otro tema, hermano. Yo tengo que conocer cuál es ¿qué? La voluntad de Dios. Deuteronomio 10:12. Y si usted supiera cuánta gente sigue a este pastor, hermano, él reúne a miles de personas en este acto que hace cada año. Deuteronomio 10:12. Vean lo que quiere Dios de nuestras vidas. Dice así nuestro Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide nuestro Dios, hermano, de nosotros? Que le temamos, que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos saben que tenemos que tener temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Aborrecer el mal. ¿Qué es temor de Dios? Aborrecer el mal. ¿Qué más pide Dios de nosotros, sus hijos? Que andemos en todos sus caminos y que lo amemos y que sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya vimos el primer tema, que es temer a Dios. Vamos a ver el segundo tema, que es que andemos en todos, ¿qué? Sus caminos. ¿Qué será andar en todos sus caminos? Diga, obedecer su palabra, hacer su voluntad. Dios ha determinado cómo debe de vivir el ser humano. A ver otra vez, Dios ha determinado cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde lo ha determinado? En su palabra. Él lo ha determinado aquí. Ahora, el hombre piensa que sus caminos son mejores que los caminos del Señor, porque ¿qué ha hecho el hombre con su vida? ¿Qué ha hecho con su vida? Él ha hecho su propio camino. Él ha hecho su propio camino. Él se ha apartado. Dice Isaías 53:6, si lo quiere buscar. Si no, dice: todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. ¿Qué ha hecho el hombre? Ha hecho su camino. Él ha dicho: a mí me parece que la mejor vida es esta, a mí me parece que la mejor manera de vivir es esta. Hoy la gente, si quiere, se casa. Dice: ¿para qué nos casamos? ¿Para qué sirve un papel? Mejor juntémonos y vemos si funcionamos, y si no funcionamos, pues no pasó nada. ¿Sí ha escuchado ese tipo de pensamientos? ¿Qué ha hecho la gente? Su propio camino. Hoy el hombre dice: a mí me gustan los hombres y se trata de ser feliz, entonces me voy a juntar con un hombre porque se trata de ser feliz. Yo vine a esta vida para ser ¿qué? Feliz. Y ha hecho sus propios ¿qué? Caminos, y se ha apartado del camino del Señor. Ahora, al hombre le parece que sus caminos son ¿qué? Rectos. Por eso cada quien vive como quiere, porque él piensa que su vida es buena. ¿Cuál es el resultado de una vida apartada de Dios? Diga: muerte. ¿Cuál es el resultado de una vida apartada de Dios? Muerte. ¿Te has preguntado por qué las cárceles no alcanzan para contener a tanta gente ahí? ¿Por qué está toda esa gente ahí? Porque hizo su propio ¿qué? Propio camino. A él le pareció que era mejor robar que ponerse a trabajar honestamente. A él le pareció mejor no solo tener una mujer, sino tener 10. A él le pareció mejor violar a una persona. Él hizo su propio ¿qué? Su propio camino. ¿Y está pagando qué? Las consecuencias. ¿Por qué hay tanta gente con SIDA? Con enfermedades venéreas. ¿Por qué hay tanta gente en el mundo? ¿Por qué él hizo qué? Su propio camino. Él dijo: para mí me parece que esta es la mejor vida. Mujer tras mujer, hombre con hombre. Y recibieron ¿qué? Las consecuencias de su pecado. ¿Por qué hay tantas mujeres madres solteras? Vivieron su propia vida. ¿Así establece Dios que una persona puede ser mamá? ¿Cómo estableció Dios que vengan los hijos? Dentro del matrimonio. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, hermano, yo tengo que analizar mi vida hasta el día de hoy. Yo no sé tú, pero mi vida iba rumbo a la muerte.
yo ahorita no tuviera matrimonio, mis hijas quién sabe dónde estarían, yo quién sabe dónde estaría, no lo sé, pero yo pude ver, gracias a Dios, que mi camino era de muerte. Muchos pagaron las consecuencias, hoy están pagando las consecuencias de un matrimonio destruido, hijos viciosos. ¿Por qué? Porque nos apartamos del camino del Señor. Dios ha establecido cómo debemos de vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que los caminos de Dios son más altos que los nuestros? A ver, vaya usted a Isaías 55:9. Isaías 55:9. ¿Cuáles caminos serán más altos? ¿Los nuestros? Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál es el resultado del camino de Dios, hermano? ¿Cuál será el resultado? La vida eterna. Ahí está un resultado. ¿Qué más habrá en el camino del Señor? ¿Sabe que para el impío no hay paz? ¿Sí lo ha leído? ¿Qué resultado hay caminar en el camino del Señor? Paz, amor, sabiduría. Vean todo el resultado de caminar, ¿qué? En los caminos del Señor. La gente cuando le predicamos siempre dicen, tú eres de otra religión, tú eres de una secta. Sí lo has escuchado, ¿verdad? No, nosotros tenemos que responder, nosotros somos hijos de Dios y andamos en el camino del Señor. ¿En qué camino andamos? Porque el camino del hombre, su final es ¿qué? Muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto han experimentado ya el resultado de caminar con Dios? ¿Cuántos han visto ya un resultado en sus vidas? ¿Cuántos en verdad en su casa ya hay paz? Antes de Cristo, ¿qué había en nuestra casa? ¿O hay todavía en algunas personas? ¿Qué había? Pleitos, gritos, golpes, engaños, mentiras, odios. ¿Cierto o falso? Pero gracias a Dios, los verdaderos creyentes que hemos andado en el camino del Señor, ¿qué resultado ha habido en nuestra vida? Amor, paz, gozo. Hay humildad ya no hay jactancia, ya el hombre ya no se siente más que la mujer. Él sabe que al igual que ella, era un perverso y por la misericordia de Dios es ahora un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí serán buenos los caminos del Señor? ¿Sí serán de buen provecho? ¿De buen resultado? Amén. Bueno, miren, dice ahí en Mateo 7:13. Mateo 7:13. Ahí el Señor dice que entremos por el camino angosto. Mateo 7:13. ¿Por qué me dirá que entre por el camino angosto? Porque ¿cómo es el camino espacioso? Me lleva a la perdición. ¿Y sabe usted que la mayoría anda por ese camino? Mire, Mateo 7:13. No de aquí, de allá, de los del mundo. Aquí, gracias a Dios, ya estamos en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 7:13. Dice el Señor, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva. ¿A dónde lleva ese camino espacioso? ¿Qué es el camino espacioso? Ya lo dijimos. Pero es vivir cada quien como quiera. Ese es el camino espacioso. Los que quieren vivir como quieren. ¿Ese camino a dónde lleva? A la perdición. Ponga atención. Esto es para poner mucha atención. Y muchos son los que entran por ella. A ver, ¿cuántos van por el camino espacioso? Muchos. Y aquí no nomás estamos hablando de la gente mundana. Aquí estamos hablando de gente que está metida en la iglesia y que aún ama el mundo. Gente que aún ama el mundo, que aún participa en las obras del mundo. ¿Por qué camino va esa gente? Por el espacioso. ¿Cuál es su resultado? La perdición. Por eso, hermano, yo les he dicho esto. Yo no sé qué evangelio te predicaron a ti. Yo les he enseñado esto. Hay gente que ha venido, que le predicaron un evangelio de hace una oración. Hace una oración y recibe a Cristo, y ya cuando la hizo le dijeron, ya eres hijo de Dios. Yo no sé si aquí hay gente todavía que hizo esa oración. Mira, el evangelio, para poder seguir a Cristo hay una condición.
te tienes que arrepentir. A ver, ¿cuál es la condición para seguir a Cristo? Te tienes que arrepentir. Si no te quieres arrepentir, vas a perecer, dice Cristo. No puedes seguir a Cristo si no quieres renunciar a tu pecado. No puedes seguir a Cristo si no quieres renunciar ¿a qué? A tu pecado. Hay que arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Dejar el mal camino y tomar el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos, a negarme. Cristo murió para que yo ya no viva para mí mismo, sino viva para Dios. Cuando alguien viene a Cristo, cambia la mentalidad y ahora uno le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo le tiene uno que decir al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Dile que está a tu lado, no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga su voluntad. ¿A cuántos les quedó claro? Yo no quisiera que aquí hubiera gente que, hermano, desperdicie su tiempo viniendo y a lo mejor puede estar años en esa silla y no quiere dejar el pecado. Sigue odiando, sigue amando este mundo, sigue practicando de las obras del mundo. ¿De qué le sirve venir, hermano? ¿De qué le sirve? Por eso la Escritura dice, no seamos necios, sino entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que ninguno se vaya a engañar. Tenemos que entrar por el camino ¿qué? Angosto. Porque ¿cuál es el fruto de ese camino? Dice ahí, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Amén. Ahora, vean por qué la gente anda en esos caminos apartados del Señor. Vaya usted a Jeremías 12:1. Jeremías 12:1. ¿Cuántos han visto que económicamente muchas veces le va mejor al pecador? ¿No lo ha visto? ¿Y no le ha entrado así como un poquito de envidia? ¿Como un poquito de celo? ¿No le ha entrado? Si dice que no, es un hipócrita, porque el salmista Asaf, él tuvo envidia de los impíos que prosperaban. Él tuvo envidia. A un cristiano a veces apenas si nos alcanza para comer. A veces si tenemos muchos problemas económicos, que la renta, que esto, pero tenemos lo más valioso, la vida eterna. Tenemos al Señor, tenemos la paz de Dios, tenemos el amor de Dios. Pero vean por qué el hombre se aparta del camino de Dios. Miren por qué. Dice aquí Jeremías, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? A ver, ¿qué estaba diciendo Jeremías? ¿Cómo es el camino de los impíos? Prosperado, hermano. ¿Por qué el hombre prefiere robar que trabajar? Yo estaba escuchando apenas a unos sicarios ahí en internet. Él decía por qué él estaba en ese trabajo. Él decía, yo secuestro a una persona, en un día me gano millones de pesos. Nosotros trabajando y a veces no nos alcanza. ¿Por qué la gente se aparta del camino del Señor? Porque él piensa que es mejor hacer lo malo y obtienes mejor bendición. Lo que ellos ignoran, hermano, que la bendición no consiste en los bienes. La bendición no consiste en los bienes que el hombre posee, lo dice Cristo. Puedes tener mucho dinero, no vas a tener paz, no vas a tener amor en tu casa y sobre todo no vas a tener la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien no entiende esto, yo lo he visto en muchos que se dicen cristianos. Hay gente que se dice cristiana y por un tiempo andan el camino del Señor. Cuando le viene la prueba, ¿qué crees que hace esa persona? Regresa a sus malos hábitos. Aquí hay gente que antes de conocer a Cristo robaba. Viene a Cristo y ya no le alcanza. ¿Qué crees que piensa en su mente hacer?
Dice, me voy a regresar a mis negocios porque creo que estaba yo mejor sin Cristo. Yo he escuchado gente que dice, yo estaba mejor sin Cristo. Así me lo han dicho. No entiende, hermano, no entiende lo que es la verdadera bendición. La bendición no es lo económico. La bendición es espiritual. Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Diga, con toda bendición. Vida eterna, sabiduría, libertad, paz, amor, fe, dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no lo puede ver el impío. El impío solamente ve ¿qué? Lo material. ¿Qué dice Proverbios 16:8? Proverbios 16:8. ¿Cuántos han sido tentados a regresar? ¿Y cuántos han caído? Porque dicen, no, pues es que así es como puedo sacar para el chivo. Proverbios 16:8. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Dios? Mejor es lo poco. ¿Mejor es qué? Lo poco con justicia. ¿Cómo debemos de trabajar, hermano? Honradamente. Y si busco el reino de Dios y su justicia primeramente, ¿qué dice? Todo me será ¿qué? Añadido. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Salmo 81:13. Vamos a ver aquí un lamento de Dios sobre el pueblo de Israel. Él dice así, hermanos, habla del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel tuvo la bendición de andar en los caminos del Señor? ¿Y cuántos saben que nosotros tenemos esa bendición? ¿Y sabe qué? Estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quedó como ejemplo a nosotros para que no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué creen? El pueblo de hoy está haciendo ¿qué? Lo mismo que el pueblo de Israel. Vea lo que hace Dios, lo que dice Dios aquí en Salmo 81:13. ¿Ya lo tiene? Dice así, mire. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Vean el lamento del Señor. ¿Qué dice? Que si Israel ¿qué? Hubiera oído su palabra y hubiera andado ¿dónde? ¿Quién era el pueblo, el único pueblo que tenía la bendición de andar en los caminos del Señor? El pueblo de Israel. A ellos les fue dada la ley de Dios. ¿Sabe usted para qué Dios le dio su palabra al pueblo de Israel? Para que se viera la diferencia en ellos hacia los otros pueblos. A ver, ¿qué se tenía que ver en Israel? Una diferencia, hermano, de que ellos conocían al Dios verdadero y que ellos andaban en caminos rectos, en caminos de justicia. Bueno, dice Pablo que hay iglesias que se cometen pecados que ni aún se nombran allá afuera. Así le dijo Pablo a los corintios. En la iglesia de los corintios había una persona que se decía cristiana y que se había juntado con una de las esposas de su padre. Y dice, entre ustedes hay una fornicación que ni aún se nombra allá en los gentiles. Vean, Dios nos da su palabra, hermano, para que seamos luz, para que nosotros alumbremos allá afuera, porque ¿cómo están todos allá afuera? Todos están en tinieblas, todos van en camino de muerte, le llaman bueno a lo malo, todas sus vidas están destrozadas, matrimonio, sus hijos, todo está mal. ¿Para qué nos alcanzó el Señor a nosotros? Para hacer luz, para alumbrar a los que están en tinieblas. Y hay gente metida en la iglesia que vive peor que los que están allá afuera. Y así vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cambiaba de dioses a cada rato. Dios le decía, mejor los pueblos gentiles tienen la convicción de un Dios, aunque sea falso, pero tienen la convicción de ese Dios, y ustedes cambian de dioses. ¿Sí lo ha leído? O sea, vean cómo en lugar de ser luz, en lugar de vivir en los caminos del Señor, vivían peor. Mire, vaya usted a Hebreos, bueno, en Hebreos 3:7, esto ya lo hemos enseñado, la razón y la causa por qué el pueblo de Israel no quiso andar en los caminos de Dios, es porque jamás quiso, hermano, jamás quiso. Una cosa, hermano, es que estemos batallando. ¿Cuántos están batallando en las cosas del Señor? Pero ¿cuántos realmente quieren agradar a Dios? ¿Sí sabes la diferencia de eso? ¿Sí ves la diferencia de eso? El pueblo de Israel
el problema no es que andaba mal, el problema es que no quería andar en los caminos de Dios. Ese es el problema. Yo a veces escucho a mucha gente que dice, estoy batallando con esta área, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar. Y yo, ¿sabe qué pregunta le hago? ¿En verdad no puedes o no quieres? Hay una gran diferencia, hermano, Hay una gran diferencia en que en no poder y no qué, y no querer. El pueblo de Israel, hermano, él no quería andar en los caminos de Dios, él no quería. Dice aquí en Hebreos 3:7, ¿lo tiene? Vean lo que hacía el pueblo de Israel. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Para qué les dio la palabra al Señor? Para que anduvieran en los caminos de Dios. ¿Los conocieron? No los conocieron. Ahora, ¿por qué no conocieron la palabra de Dios? ¿Por qué no conocieron los caminos del Señor? No querían conocerlos. Dice la Biblia, hermano, que el hombre, por su naturaleza caída, aborrece a Dios. A ver, ¿qué es el hombre? Aborrecedor de Dios. Tú le hablas a una persona de la palabra, hermano, y no te soporta. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Háblale de cualquier tontería, de marcianos, háblale de poder de las pirámides, háblale de cualquier cosa y te puede poner atención. Pero si tú le empiezas a hablar de la palabra de Dios, se empieza a molestar. ¿Por qué se empieza a molestar? Aborrece a Dios. ¿Aborrece a quién? A Dios. No quiere, la gente no quiere sujetarse a Cristo. A ver otra vez, la gente no quiere sujetarse a Cristo, quiere vivir su vida a su manera. Por eso cuando tú le predicas a alguien, siempre va a rechazar el evangelio y va a poner sus excusas, va a decir tonterías, que él es de otra religión, que él no quiere saber nada de tu secta. Lo que no quiere es dejar su pecado. Lo que no quiere dejar es ¿qué? Su pecado. Y va a endurecer su corazón. Dice el Señor a los que no conocieron sus caminos: por tanto juré en mi ira, no entrarán ¿dónde? En mi reposo. Israel no entró a la tierra prometida, no entró a la salvación, no entró al reino de Dios. Fue desechado del reino de Dios y dejó de ser pueblo de Dios. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Todos los que creen en el Señor Jesucristo. Vaya usted a Jeremías 2:8. Jeremías 2:8. Y vamos a ver aquí que ellos no conocieron a Dios, pero vamos a ver también que no lo quisieron conocer. Y eso es tremendo, hermano. Yo siempre me he preguntado eso. ¿En verdad la gente no puede o no quiere? Jeremías 2:8. ¿Ya lo tiene? Vean lo que hizo el pueblo de Israel. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, ¿qué pasó? No me conocieron. Y los pastores, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Y los profetas, ¿qué hicieron? Profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vean, cuando dejas al Señor, todos tus caminos no tienen ningún provecho, son caminos de muerte. Ahora, no conocieron a Dios. ¿Qué dice Jeremías 9:6? Jeremías 9:6. Mire, vea. Esto está tremendo, hermano. Y va a haber mucha gente que dentro de la iglesia cristiana se va a perder. Y se va a perder no porque no pudo, hermano. Porque ¿quién puede en sus propias fuerzas? Nadie. ¿Quién puede en sus propias fuerzas? Nadie. ¿Quién es el que hace la obra? El Señor. Pero el problema, ¿dónde está? Vean aquí. Dice así: su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, vean, no quisieron ¿qué? Conocerme. A ver, ¿qué tenía el pueblo de Israel? No quería conocer a Dios. ¿Cuántos de aquí realmente quieren conocer al Señor? Realmente
le dices al Señor: Padre, yo en mi corazón deseo conocerte cada día más, conocer tu palabra, quiero agradarte a ti, mi Señor. Me cuesta, ¿cuánto les cuesta? Pero quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad y de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú crees que si tú le dices al Señor de todo tu corazón que lo quieres agradar, que quieres hacer su voluntad, no va a hacer nada al Señor? ¿Quién produce el querer como el hacer? ¿Quién comenzó la buena obra y la va a hacer en tu vida? El Señor. Pero si tú no quieres, si tú realmente dices: no te quiero conocer. Miran, Salmo 106. Salmo 106. Dios le dijo a Israel que le iba a llevar a una tierra de bendición, a una tierra donde iba a fluir leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué hizo Israel con la tierra que le dio, le prometió? Vamos a verlo aquí, Salmo 106, 24. Salmo 106, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. A ver, ¿qué hizo Israel? ¿Cuántos realmente sí ya vieron que el fruto de la tierra es bueno? ¿Cuántos ya vieron realmente que la palabra de Dios es perfecta? Que la voluntad de Dios es perfecta, que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos ya lo vieron? Hay gente que tiene miedo de venir a este lugar porque piensa que le vamos a negar todo. Hay gente que tiene amantes y dice: yo no voy a ir porque me van a prohibir tener amante. Él piensa que es malo lo que Dios prohíbe. Lo que Dios prohíbe es para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere nuestro mal. ¿Dios querrá nuestro mal? La palabra, hermano, a veces no es agradable a la carne. Yo lo sé. Hay gente que aquí dice: no, es que la palabra es muy dura. Es para tu bien. ¿La palabra es para nuestro bien o para nuestro mal? Dios querrá nuestro bien o nuestro mal. Nuestro bien. A lo que no le gusta es a nuestra carne, hermano. La carne no quiere dejar el pecado. A la carne le gustan las cosas de la carne. Por eso ellos aborrecieron ¿qué? La tierra deseable. ¿Cuántos han leído que Israel se quería regresar a Egipto? ¿Por qué se quería regresar a Egipto? Porque le gustaba la carne. ¿Qué le gustaba? Apenas Dios le habló a una jovencita y vino conmigo y me decía que ella ya tenía pensamientos de irse a tomar una copita. Y gracias a Dios en esa predicación pues Dios le habló. Pero ¿qué había en ella en ese momento? Deseos de la carne, hermano. Estando en el camino del Señor, te van a venir pensamientos de volver a vivir como vivíamos antes. Y la Biblia dice que baste el tiempo que vivimos en la carne. Ya Dios nos permitió un tiempo de vivir en el pecado, pero basta ese tiempo. Dios nos llamó a vivir una vida de santidad, una vida apartada del mundo. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y se tiene que ver esa diferencia, hermano. Se tiene que ver porque nosotros somos luz de este mundo que está en tinieblas. Yo no puedo amar el pecado, hermano. Dios aborrece el pecado. Y si soy hijo de Dios, yo también tengo que aborrecer el pecado. Tengo que amar la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hizo Israel? Amó el pecado y aborreció la tierra de Dios. Jeremías 6:10. ¿Qué era la palabra para el pueblo de Israel? Jeremías 6:10. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? ¿En verdad encuentras deleite en la palabra de Dios? ¿Diario la escuchas? ¿Diario te alimentas? Dice que bienaventurado el que medita día y noche en su palabra. ¿Cómo es? Bienaventurado. Donde la palabra es su delicia. Ve la palabra que él era a Israel, al pueblo de Israel. Jeremías 6:10. Dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Vean cómo era el pueblo de Israel. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. A ver, ¿qué decía el pueblo de Israel de la palabra de Dios? Pero que les era cosa que vergonzosa, que les era cosa que les ofendía. El pueblo de Israel llegó al tal grado, hermano, de decirle a los verdaderos profetas: no nos hables la palabra de Dios. Llegaron a ese grado de decirle a la gente que enseñaba la palabra: no queremos oír la palabra de Dios, háblanos cosas que nos gusten. Llegaron a ese grado.
ahorita la iglesia cristiana, ¿por qué tiene falsos profetas? No le gusta oír la palabra del Señor. No sé si usted ha visto a Guillermo Maldonado. Él cuando invita a un falso profeta le dice: no pierdas tiempo hablando la palabra, profetízales. Y llegan los falsos profetas y dicen: su pastor me dijo que no les hable la palabra, les voy a profetizar. ¿Cuánta gente de ahí creen que quieren que les profetice? Todos, hermano, todos quieren una palabra directa del Señor. Así te dice el Señor: vas a ir a las naciones, te voy a hacer un gran siervo, te voy a dar grandes iglesias. Y toda la gente está emocionada. Ya no soportan la palabra de Dios. Y está escrito: en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe porque no van a sufrir la sana doctrina. Van a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros que les van a hablar conforme a sus concupiscencias. ¿A cuántos les molesta la palabra? Ahí hay uno. Dice. ¿A cuántos les molesta? ¿A cuánto les agrada que Dios nos hable? ¿A cuánto nos agrada? Tú sales aquí diciendo: hoy puros rocazos, hoy Dios me dio rocazos, así sales diciendo, dices: gracias a Dios que Dios me hizo ver esto, estaba yo mal, voy a corregir. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, hermano, es útil para enseñarme, para corregirme, para redarguirme, para instruirme en toda justicia. No puede ser vergonzosa, es de bendición. La palabra es de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios en su misericordia, vaya usted a Jeremías 25. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios se extendió por muchos años a Israel? Dice que todo el día extendió su mano a un pueblo rebelde. ¿A un pueblo qué? Vean cuántos años le habló Dios al pueblo de Israel. Le estuvo hablando por años. ¿A cuántos profetas le mandó? Cientos de profetas, hermanos. ¿Qué hacían con los profetas? Los mataban, los apedreaban. Jeremías 25:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son ¿cuántos años? 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? No oía. ¿Sabe usted cuánta gente tiene años escuchando la palabra, que se arrepienta, que no ame el mundo, que se consagre, que medite en la palabra de Dios y no ha oído? Dile que está a tu lado: no eres tú, están hablando de otra persona. 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. ¿A cuántos envió? A todos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero otra vez, ¿qué? No oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Mire, ¿cuántos entienden la diferencia de realmente oír y entender? A ver, ¿cuántos entienden la diferencia? El que está a tu lado ahorita, ¿qué está haciendo? Está escuchando, pero puede haber una diferencia de que no esté entendiendo. Puede escuchar, él ahorita escucha, sale y sigue viviendo igual. ¿Entendió? No entendió, pero sí que, sí escuchó. Si ahorita realmente estamos entendiendo y estoy caminando mal en el camino del Señor, ¿qué tengo que hacer? Voy a corregir. Dile que a su lado: hoy voy a corregir. Hoy como mujer me voy a sujetar ya a mi esposo. Hoy como esposo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Hoy como hijo voy a honrar a mis padres y me voy a sujetar a mis padres. ¿Nadie dice amén? Bueno, entonces nada más estamos ¿qué? Escuchando. Ahora, ¿qué les decía Dios? 5. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino. ¿Qué les decía Dios al pueblo de Israel? Que se volvieran de su ¿qué? Y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira
con la obra de vuestras manos, y no os haré ¿qué? Mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos. ¿Para mal de quién? ¿Quién va a pagar las consecuencias de no andar en los caminos del Señor? Nosotros. Ahora mira, hermano, ¿qué dice Jeremías 8:4? Esto también ya lo hemos leído, ya lo hemos enseñado. Pareciera una pregunta que pareciera que como que no entendemos. Miren, vean lo que dice aquí Jeremías 8:4. 8:4. ¿Ya lo tiene? Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae se queda tirado, no se levanta, ¿verdad que sí? El que se desvía no vuelve al camino. ¿Sí o no tiene? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? A ver, el que se desvía, ¿se sigue por ese camino? Y nosotros, ¿por qué si ya andamos en un camino que no es agradable delante de Dios, por qué no enderezamos? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuántos de aquí ya Dios nos mostró que estamos muy mal en muchas áreas de nuestra vida? ¿Por qué seguimos en ese camino? ¿Por qué Dios, si ya me enseñó cómo tratar a mi esposa, por qué sigo terco, necio, a querer lastimarla, a querer ofenderla, a querer menospreciarla? ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué a la mujer, si ya Dios le enseñó, tu marido es la cabeza, sujétate, por qué la mujer sigue sin sujetarse? ¿Por qué si Dios me dice, Vicente, si no perdonas, yo no te voy a perdonar? ¿Por qué si me dice eso? ¿Por qué seguimos necios en querer seguir en nuestros caminos? ¿Sí se está dando cuenta, hermano? ¿Por qué dice Dios, si te desvías, no vuelves al camino? Si ya Dios me mostró cuál es el camino, ¿qué tengo que hacer? Andar en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué dice Israel? ¿Qué dice? Porque este pueblo de Jerusalén, ¿cómo es? Rebelde. ¿Con rebeldía qué? Perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido ¿qué? Mire, ponga atención. Una cosa es que no quieras, una cosa es que no puedas y otra cosa es que no quieras. Israel jamás quiso. No es que no podía, nunca quiso. Vamos a verlo en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Y muchos que vienen a la iglesia cristiana, cuando venga Cristo, van a ser avergonzados. ¿Por qué? Jamás quisieron. Y se van a excusar que no pudieron. No quisieron. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. ¿Quién dice? Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué debemos de preguntar? ¿Cuál sea el buen qué? Camino. Y si ya Dios me mostró cuál es el camino, ¿qué debo de hacer? Andar por él. ¿Y qué pasa? Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Sabe usted cuánta gente está metida en la iglesia que no quiere corregir su vida? No quiere corregir sus caminos. Vive aferrado a vivir a su manera. ¿Se ha oído ese canto? Que vivió a su manera. ¿A dónde está esa persona que vivió a su manera? Está en el infierno. Ahora, vaya usted a Ezequiel 36:27. Un verdadero creyente, hermano, no tiene excusa de no andar en los caminos de Dios. A ver otra vez, ¿un verdadero creyente tendrá excusa? ¿Por qué no tiene excusa de no andar en los caminos del Señor? A ver, Ezequiel 36:27. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Ezequiel 36:27. ¿Por qué no tiene excusa? Ezequiel ya lo tiene, 36:27. Dice el Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué puso el Señor dentro del creyente? ¿Qué puso? Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién hace que yo ande en los caminos del Señor? El Señor. Dice, y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. A ver, ¿qué ha puesto en mí el Señor? Su Espíritu Santo. Y ha puesto el querer como el hacer. Antes yo no quería, ahora quiero,
y no solo puso el querer, sino puso el hacer. ¿Cuántos entienden eso? No tengo excusa de decir, hermano, no puedo dejar tal vicio. Pregúntate si a lo mejor no lo quieres dejar, porque Él ya puso su Espíritu Santo dentro de ti si eres cristiano, y ha puesto el querer como el hacer. ¿Cuántos dicen amén? Mi capacidad, hermano, no viene de mí. Dios no me está pidiendo que yo haga algo en mis fuerzas. Él me ha dado la capacidad para andar donde, en sus caminos. Dios dice que guardemos sus mandamientos, y para un verdadero creyente, ¿son difíciles? No. ¿Son imposibles? No. ¿Son una carga? No. Un cristiano puede guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:1? ¿Un cristiano puede seguir viviendo en el pecado? No. ¿Por qué no puede seguir viviendo en el pecado? Porque por medio de Cristo ha muerto al pecado. ¿Por medio de Cristo qué? Ha muerto al pecado. Él debe de andar en una vida nueva. ¿Cómo debe de andar una vida qué? Nueva. A él, la gente que lo conocía le tiene que decir, tú eras, pero hoy veo algo diferente en ti. ¿Qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Dios? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, a ver qué pasó con un creyente, murió al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿cómo debemos de andar? En vida nueva. A ver otra vez, ¿cómo debemos de andar? ¿Cuántos se han preocupado porque la gente que los conoce dé testimonio de que somos nuevas criaturas? ¿Cuántos se han preocupado por eso? ¿Cuántos le han preguntado a su esposa, a su esposo, oye, ¿en verdad has visto que soy una nueva criatura? Porque ¿quién puede decir que somos nuevas criaturas o no? A ver, ¿quién puede decirlo? Los que nos conocen. ¿Tú quieres saber cómo es la persona que está a tu lado? Pregúntale a sus hijos, pregúntale a su esposo. Oye, ¿cómo es la hermanita? No, me grita, dice groserías, toma. ¿Qué fruto hay ahí? ¿Vida nueva? ¿Nuevo hombre o viejo hombre? Pero se dice cristiano. ¿Por qué? Porque viene a la iglesia, porque hizo una oración, porque dice aleluya, porque canta al Señor. Hermano, yo debería de preguntarme, ¿realmente nací de nuevo? Yo cuando escucho un testimonio como la hermana Ileana que pasó a orar, ese testimonio me agrada. Cuando dice, yo no había nacido de nuevo, pero gracias a Dios he nacido de nuevo. Ese es un testimonio de poder. Ahí vemos el poder de Dios en una persona transformada que estaba en las tinieblas, en el pecado, y ha sido trasladado al reino de Cristo. No esos testimonios de que Dios me dio un coche, Dios me sanó, esos testimonios son falsos. Nadie, hermano, por un testimonio de ese se va a salvar. Y las iglesias están llenas de esos testimonios. Es que Dios me dio un trabajo, es que Dios me cambió. Dios me hizo ¿qué? Una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el testimonio de poder. Yo no podía dejar esto, el vicio, la pornografía, el adulterio, y Dios me hizo libre, Dios me rescató. Conocí la verdad y la verdad me ha hecho libre. Ese es un testimonio de ¿qué? De poder. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso al Señor si tú eres libre. Gloria a Dios. Vaya usted a Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. ¿Qué es andar en los caminos del Señor? Vamos a verlo. Y nadie vaya a decir, no, pues nadie va a poder andar. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? Mire, vea. Ya lo tiene Primera de Juan 2:6. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo como Señor? Bueno, dice así para los que están en Cristo: el que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que tiene a Cristo como su Salvador, como su Señor, ¿cómo debe de andar?
A ver, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida? Como Cristo vivió. Cristo no solo vino a enseñarnos con palabras, Él nos dio ejemplo. A ver, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos dio ejemplo de cómo se debe de vivir en esta vida. Cristo vivió, toda su vida la vivió para hacer la voluntad de su Padre. Él, lo que a Él le llenaba, le satisfacía a Cristo, era hacer la voluntad de su Padre. Cristo, hermano, nos amó de tal manera, dice la Escritura. ¿Cómo nos amó? ¿Y qué dice? Imítenme, sean como yo. Vamos a verlo. Efesios 5:1. Efesios 5:1. ¿Cómo debemos de vivir? Como Cristo vivió, hermano. Toda su vida para la gloria de su Padre, toda la vida apartada del mal, toda la vida en amor y misericordias al prójimo. ¿Qué dice Efesios 5:1? Sed pues imitadores de quién, hermano. ¿Por qué dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados? Porque debemos de andar como Cristo anduvo. ¿Cuántos entienden eso? A ver. Ahora, alguien dirá, es que ¿cómo vamos a vivir como Cristo? Quizás no vamos a vivir realmente una vida perfecta como Cristo, pero tenemos que tener el deseo y el anhelo de vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién va a vivir una vida perfecta como Cristo aquí? Nadie. Pero qué bueno que tenemos esa meta, porque no va a haber día que no tengamos en nuestro corazón el deseo de querer agradar a Dios y vivir como el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Dios. ¿Cómo? Dice el 2, y andad como en amor. ¿Cómo tenemos que vivir? En amor. Lo hemos enseñado. Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a causar algún mal? Si tú amas a tu esposa, ¿le vas a causar algún mal? ¿La vas a engañar? ¿La vas a ofender? Si tú amas a tus hijos, madre, ¿le vas a dar un mal testimonio para que se pierdan? No, ¿verdad que no? Si tú amas a tu familia, ¿le vas a predicar el evangelio? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿cómo debemos de andar? En amor, como también que hizo Cristo. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. A ver, ¿cómo mostró su amor Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nuestros pecados, se dio a sí mismo. Tenemos que andar como Cristo anduvo. ¿Qué dice Filipenses 2:8? ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo fue obediente? ¿Y obediente hasta qué? Hasta la muerte. ¿Cómo tengo que ser yo? Obediente. Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos le han preguntado a Dios cuando quieres hacer algo? Señor, yo quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Cuántos han hecho esto? ¿Nadie le ha dicho eso a Dios? O tú agarras y haces tus proyectos y dices, voy a hacer esto, voy a poner un negocio, voy a ir acá, voy a hacer esto. O le dices al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque tenemos que ser obedientes. Vaya usted a Primera de Pedro 1:13. Vea cómo le llama Dios a sus hijos. Y yo espero que correspondamos a esto que Dios menciona de nosotros. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. ¿Ya lo tiene? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿cómo nos llama el Señor? Vean, ¿y qué espera el Señor? Que realmente vivamos como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ¿qué? A ver, ¿cuántos entendieron?
no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué vivíamos en pecado? Por ignorancia. Ahorita conocemos la voluntad del Señor. Dice Dios, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Qué dice? Sed también vosotros santos. Ponga atención, en algunas áreas de tu vida. A ver, ¿leí mal? ¿Cómo dice ahí? En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué serán toda vuestra manera de vivir? ¿Cuántos ya son santos en sus palabras? Aquí ya no hay nadie que salga una grosería de su boca. ¿Qué tiene que hacer esa persona que dijo que sí? Si ya conoce la voluntad de Dios. Dios dice que no salga ¿cuánta palabra de aquí? Ninguna palabra corrompida, ninguna. ¿Cuántas palabras? Si el que está a tu lado todavía miente, ¿qué tiene que hacer? Dejar de mentir. Si aquí hay alguien que todavía se le sale e insulta a su esposa, ¿qué tiene que hacer? Corregir. Porque tiene que ser santo en cuanto, en toda su manera de vivir. Si aquí hay alguien que todavía le gana la pornografía o ver mujeres en internet, ¿qué tiene que hacer? Apartar su mirada de esas cosas, porque tiene que ser santo en toda ¿qué? Su manera de vivir. ¿A cuánto les vienen pensamientos malos en el corazón o en la mente? ¿Qué tenemos que hacer? Dice Dios que pensemos en lo bueno. Mira, hermano, si tú le das tiempo a la sociedad, si tú no dedicas tiempo a meditar en la palabra, a estar en la presencia de Dios, es por eso que vienen ¿qué? Malos pensamientos. Ocúpate en las cosas de Dios. Siempre está pensando y meditando en las cosas de Dios, y así no le vas a dar cabida a los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿santos en qué? En toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ¿cuánto? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vaya usted a Salmo 119, 59. Ya dos citas y nos vamos. Salmo 119, 59. Aprovechemos bien el tiempo, hermano. Cada día busquemos al Señor. Ya el Señor viene. Cada día que el mayor tiempo de tu vida sea en la presencia de Dios. Salmo 119, 59. ¿Qué dice el salmista aquí? ¿Qué hizo el salmista? Miren, vean. Consideré mis caminos. ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Cuántos van a examinar su vida hoy delante de Dios? ¿Cómo vivimos? ¿Y qué hizo el salmista? Y volví mis pies a tus testimonios. Cada que predicamos pedimos un tiempo de que nos examinemos, y no desperdicies ese tiempo. Si ahorita Dios te está hablando, vamos a examinarnos cómo vivimos. Si todavía hay odio en mi corazón, si todavía hay pleito en mi hogar, y vamos a corregir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Diga, con la ayuda de Dios. Salmo 17, 5. Salmo 17, 5. Si yo quiero que mi pie no resbale, hermano, si yo quiero que mis pies no se aparten del camino del Señor, es a través del Señor. ¿Quién es el que nos sostiene? El Señor. Mire, ¿qué dice aquí? Ya con esta cita cerramos y vamos a orar. Salmo 17, 5. Le dice el salmista al Señor: sustenta mis pasos en tus caminos. Sustentar es: sosténme, Señor, ayúdame. ¿Para qué? Para que mis pies no resbalen. Todos los días vamos a ser tentados a apartarnos del camino del Señor. ¿Quién nos va a sostener? Dios. Vamos a orar. Te voy a pedir, como siempre, que inclines tu rostro, que no veas al que está a tu lado. La salvación es personal. Te voy a pedir, como siempre, que te examines un minuto. Examínate en qué piensas todo el día. Examínate
¿A quién amas en este mundo más? ¿Al Señor o las cosas de este mundo? Examinémonos de qué hablamos, cómo hablamos. Examinémonos si no hay aún odio en nuestro corazón, si aún nos duele hablar de alguna persona. Examinémonos. Si nos hemos apartado del camino, hoy el Señor te dice: vuélvete de tu mal camino. Dios es amplio en perdonar. Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se vuelva de su mal camino y viva. No perdamos el tiempo, hermano. Dios nos ha hablado, al igual que a Israel, ya por muchos años, y Él ha dicho: si no te arrepientes, vas a perecer. Vuelve de tu mal camino, dice el Señor. Padre, queremos agradarte, queremos andar en tus caminos, Señor. Sabemos que tus caminos son de vida, de paz, Señor. Ayúdanos para que nuestro pie no resbale, Señor. Todos los días somos tentados por el pecado, Señor, y muchas veces caemos, porque muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual. Tu palabra dice que aquel que medita de día y de noche en tu palabra será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Pon el querer como el hacer, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Que todos entendamos la necesidad de vivir en tu presencia, Señor, todos los días de nuestra vida, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Confiamos en tus promesas, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y tu iglesia dice: amén. Den un aplauso al Señor.